Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos una cordial bienvenida en nombre del comité organizador de la CHEC 2020. Mi nombre es Ana María Arango Murcia, yo soy coordinadora de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia, ESAP. Les recordamos a los participantes e invitados que se encuentran en la sala mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Cualquier inquietud o pregunta que tengan sobre la temática que les vamos a presentar, les pedimos el favor que la registren en nuestro chat o que sigan las instrucciones del moderador en cualquier momento. Los invitamos a estar pendientes de los anuncios y de los foros que hemos publicado para motivar el diálogo entre todos. Los invitamos a visitar también nuestros stands virtuales de nuestros expositores, donde podrán interactuar con más de 15 instituciones, incluidos nuestros patrocinadores Diamante, Plata y Oro. Ustedes en su pantalla pueden escoger la vista que desean, vista para ver al hablador o para ver la galería de las personas presentes en este evento. El día de hoy estamos en la segunda sesión, en la continuación de la sesión sobre experiencias de COIL con nuestro invitado Ángel Fernández, nuestro expositor, nuestro experto, que ya le voy a dar en un momento la palabra a él. Sin embargo, quiero mencionar que Ángel Fernández, actualmente trabaja como coordinador de cooperación académica de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana de México. Y él, pues desde la sesión pasada, el día jueves 13 de agosto, cuando fue la sesión inaugural de la CHEC, tuvimos una sesión a esta misma hora, similar a esta, donde se avanzó en un taller COIL que él pues muy amablemente ha preparado para esta sesión. Entonces, Ángel, si puedes poner la presentación, por favor. Les queremos contar que la sesión pasada tuvimos varios participantes y más o menos 23 de estos participantes activamente pues participaron en el taller que se abrió en esa ocasión. Aquí quisiéramos, pues en esta presentación que ustedes ya están viendo, en la franja de arriba hay un link que en este momento Ángel también está compartiendo en el chat para que por favor ustedes ingresen de inmediato a este Drive que tiene 3 documentos. Les agradecemos que abran el documento en Excel y el documento, uno de los documentos, pues los otros 2 documentos están en PDF, son las presentaciones. Sin embargo, para la sesión de hoy agradecemos que por favor también tengan acceso a la presentación pues que está en PDF para que ustedes no solamente se guíen, porque en los talleres necesitamos que estén pendientes tanto del Drive en Excel como de la presentación que está allí también en PDF. Entonces, les voy a hacer un recuento. Ángel, si puedes poner el Excel para explicar más o menos a nuestros participantes como lo que hicimos la sesión pasada. Esperamos que varios de los participantes que nos acompañan hoy sean los mismos que nos estaban acompañando en la primera sesión del 13 de agosto. Sin embargo, pues aquí queremos mostrarles más o menos qué fue lo que logramos alcanzar en esa sesión. Nosotros, pues era una sesión interactiva con los participantes y pues como es la metodología de estas sesiones, pues de networking precisamente. Entonces teníamos la tarea muy retadora de hacer un ejercicio, obviamente, de buscar pares, que como Ángel lo dice, es un primer paso de la muerte porque es el más complejo en este proceso de COI. Entonces, bueno, entonces nosotros, pues digamos que desde el principio ha sido, creo que este taller está dirigido a un público que conozca la metodología, porque no es un taller explicativo de esta metodología, sino ya
pues un taller de interacción y de networking para poder avanzar en estos procesos. Entonces allí, como ustedes pueden ver en este Drive, que seguramente ahora lo van a, cuando lo descarguen, o perdón, no lo descarguen, no, por favor no lo descarguen, no. Cuando lo consulten en el Drive, ustedes van a ver pues esta información. Sin embargo, aquí pues les queremos mostrar cómo fue la dinámica. Entonces aquí los participantes en una primera pues etapa del taller nos dieron todos sus nombres y sus datos personales, incluyendo su número de celular o del WhatsApp, para poder interactuar más adelante. Pero adicionalmente se preguntó pues en qué área académica estaban trabajando, qué asignatura, escogieran una asignatura que ellos estuvieran pues dictando clase, y pues aquellas personas que no eran profesores pues simularan una asignatura que pudiera ser en la... van a compartir, sí, no sé, Ángel, si tú ya compartiste sí, ahí Como está. estoy compartiendo la pantalla, no puedo, no le encuentro el espacio ya tengo No, pues si quieres yo le hago acá, espérame un segundo. es que estoy compartiendo la pantalla y no le encuentro cómo activar el icono del chat para compartir la liga. Tranquilo, yo lo voy haciendo, no te preocupes, ya lo hago, ya en 2 segundos lo copio, perdón. En un segundo. Bueno, entonces yo les sigo hablando, voy a hacer aquí multitask y lo que les queríamos decir es que en esa primera sesión pues nos compartieron sus números, sus nombres y sus datos personales, y empezamos a mirar estas columnas que ustedes ven en colorcitos allí. Estaban pues destinadas a que las personas miraran otras áreas, otras disciplinas, específicamente otras disciplinas. Aquí si no estoy mal, este es pues lo estoy copiando del que tengo en este momento abierto. Bueno, entonces, para que por favor ingresen, pues ya me confirmen si está allí y si pueden ingresar y todo, me van diciendo por el chat si tienen algún problema. Entonces ya como les estaba diciendo, estas últimas columnas que están en unos colorcitos hablaban de áreas del conocimiento que específicamente son 5 áreas del conocimiento, que la idea era que los participantes, además de la propia, acordémonos que COIL promueve todo el proceso de crear estos módulos COIL, pero interdisciplinariamente. Entonces la idea es pensar un poco más allá de mi disciplina y mirar qué otras disciplinas podrían interesarme. Entonces, además de la disciplina de cada uno, la idea era que pensaran en una disciplina diferente, un área de interés en esa disciplina, en artes, en ciencias básicas y de la salud, ciencias básicas y de la vida, ciencias de la salud, económicas y administrativas, de humanidades, ciencias sociales e ingeniería y tecnología. Entonces, la idea obviamente era que estas áreas en las que mostraron interés no fueran las mismas de las que estas personas eran pues, digamos, originalmente se desempeñan en esas áreas. Como podemos ver, pues de los 23 participantes que estuvieron realizando esta primera etapa de afinidades, pues digamos, el mayor interés, dice que me pide iniciar en sesión de para poder abrir el enlace. Espérate, yo ya miro y vuelvo y lo comparto a ver cuál es el problema. Si de pronto es porque como yo lo copié directamente de ahí, me preocupa. Ya lo copio de la presentación. Bueno, entonces, ahí para que ustedes sigan viendo las afinidades que nosotros pudimos encontrar. Son mayoritariamente que se hicieron les estoy copiando el link ya más pequeñito, que es el que está en la presentación para que lo que pasa es que esto es de SharePoint, entonces pues acordémonos que SharePoint es una aplicación de Microsoft. Entonces, bueno, entonces como podemos ver, las ciencias de humanidades y ciencias sociales fueron las que más afinidad tenían.
Luego tenemos administrativas, económicas administrativas con 12 personas y las ingenierías con 11. Después tenemos ciencias básicas y de la salud, cada una con 7 personas interesadas, y pues todo eso de un total de 23. Entonces, pues creemos que en esta primera parte del taller hubo un interés bastante interesante allí, digamos, bastante pues disímil, pero interesante sobre las afinidades que se descubrieron. Bueno, y posteriormente, si Ángel pasamos a la página, a la hoja de pares, a la hoja de Excel de pares, pues esta fue la segunda parte del taller de la semana, hace 2 semanas, del jueves 13, donde la idea era que los participantes, una vez se reconocieran estas afinidades, empezar a mirar pues realmente qué era lo que les interesaba de los otros participantes. Es decir, si yo era estos participantes mostraron un interés específico dentro de una disciplina en un área concreta de mi interés, pues la idea era que ellos empezaran a juntarse, ¿no? A hacer ese match para juntarse, y pues nosotros les dimos un tiempo para que pudieran comunicarse específicamente por WhatsApp, que creíamos que era la forma más sencilla de hacerlo, dado que no era algo, era algo pues momentáneo y pues finalmente es un ejercicio. Y después tenían que llenar esta otra ficha en esta hoja de pares, donde ya una vez ellos hubiesen identificado sus pares y hubieran charlado acerca de sus afinidades, pues una charla muy cortica, simplemente saber qué les interesaba y que si se interesaban mutuamente, lograron hacer esto. Aquí, pues solamente lograron llenar estos pares 5 parejas, es decir, 10 personas, donde, pues ustedes ven, tienen los datos de una persona a un lado y frente la otra. Allí, como ustedes pueden ver en la columna I, esta columna está desocupada porque precisamente es lo que venimos hoy en el taller a seguir desarrollando, y por eso este taller tenía, pues digamos, era la segunda parte, porque lo ideal es que la primera parte fuera un tema de la consecución de los pares, o por lo menos del encuentro, de la identificación de pares, pero ahora vamos a trabajar otros puntos ya adicionales. Entonces, después de este recuento, para que ustedes lo tengan en mente y conozcan más o menos qué fue lo que hicimos la semana pasada, pues ya le doy la palabra a Ángel para que sigamos con la presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Anita. Ya volví a compartir también en el chat, Joel, disculpen mi falta de competencias, el S. Espero que puedan abrir el OneDrive donde está la presentación, incluyendo la de hoy, como decía Ana, y ahí pueden ustedes trabajar en el formato de Excel. Voy a compartir nuevamente la presentación. Y bueno, como mencionaba Anita, hicimos un recuento, estamos haciendo un recuento de lo que hicimos la vez pasada, y entre las cosas que es pertinente recordar también en la sesión pasada es que aclaramos de que este es un ejercicio concentrado de lo que implicaría un curso COIL más completo, que requiere trabajo de varios días. Entonces, recordemos de que el objetivo y la meta de aprendizaje la meta de metodología COIL es sensibilizar a profesores sobre estrategias en línea para procesos de internacionalización del currículo, con desarrollo de competencias internacionales e interculturales y su pertinencia en los objetivos académicos. Aquí es importante tomar en cuenta varios términos. Uno, sensibilizar, aunque un curso de este tipo implica una capacitación, y ya lo que nos interesa sobre todo es que los profesores sean sensibles a la utilidad y a los beneficios de una metodología de este tipo desde la perspectiva de su práctica docente. El otro concepto importante son estrategias en línea, es decir, uso de las tecnologías de información y comunicación enfocadas al proceso de internacionalización del currículo, y en particular al desarrollo de competencias internacionales, interculturales, y aquí me faltó agregar globales. Y por otro lado, que también todo este tipo de actividades que nosotros hagamos con metodología COIL debe estar enfocada debe estar, mejor dicho, armonizada
con los objetivos académicos de sus asignaturas. Entonces, ese es el objetivo fundamental de un curso COIL. Y la meta es elaborar una propuesta de plan de acción, acciones concretas, actividades concretas y la operación de intervenciones educativas. Aquí entendamos una intervención educativa como el equivalente a un sílabus, que serán aplicadas a través de la metodología COIL con profesores en sus asignaturas. Entonces, por eso el tema del objetivo anterior, de que tiene que estar, reconoce el rol fundamental del académico como el principal actor del proceso, y a la asignatura, a la clase, una asignatura en particular en este caso, que va a ser el espacio de trabajo donde yo voy a aplicar mi intervención educativa y que tiene que estar congruente con los elementos que les mencioné. En particular, también se busca en un curso COIL tener un resultado de aprendizaje. En esta definición de resultado de aprendizaje, lo que pretendemos es de que los participantes sepan identificar y elegir los elementos de la estrategia COIL, que puedan adaptar las estrategias a sus asignaturas, y así como aplicar y diseñar intervenciones educativas en el aula. Entonces, hemos resaltado en negritas 5 verbos que tienen que ver o deben estar familiarizados con la taxonomía de Bloom, por ejemplo: identificar, elegir, adaptar, diseñar y aplicar. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de identificar un resultado de aprendizaje para un curso COIL, que pretendemos que el profesor que participe en estos cursos obtengan ese resultado de aprendizaje. Bueno, esto es en general lo que hicimos la vez pasada, y también la vez pasada les compartimos algunos vínculos, unos links de testimonios que tenemos en este caso en la Universidad Veracruzana, de profesores que nos han acompañado en cursos tipo COIL o cursos VIC, como le llamamos en la Universidad Veracruzana. Compartimos 4 ejemplos, uno de ellos no funcionaba, ya funciona, que es el de la maestra Aranzazú. Yo voy a dejar aquí de compartir un momento la pantalla para preguntar si están aquí algunos de los participantes de la sesión pasada, y preguntarles si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de revisar algunos de los testimonios. Pueden compartirlo por el chat, a ver si hay alguien de los que estuvo la sesión pasada, si pudieron revisar estos testimonios. Si no lo hicieron, no pasa nada, simplemente es de que yo los invitamos, Ana y yo, a que estos pares que no se formaron, se identificaron como un posible par, vieran los videos, porque ahí está plasmada no la opinión de Ana, no la opinión mía, sino de profesores que han participado en el desarrollo de intervenciones educativas con metodología COIL, qué es lo que se han enfrentado ellos, y también hay testimonios sobre todo de estudiantes, porque aquí el asunto importante es de que esto tenga impacto en los estudiantes a través del trabajo de la práctica docente y el trabajo colaborativo en principio de 2 profesores. No sé si alguien de los que está por acá haya tenido la oportunidad de revisar estos testimonios. Esperemos en el chat a ver si alguien más. Parece que no, ¿verdad? Parece que no. Bueno, les dejamos compartida después, ya está esta presentación en el OneDrive que les compartimos. Entonces los invitamos a revisar, porque a veces nos cuesta un poco de trabajo que todo esto que platicamos, los que nos dedicamos a la gestión de esto, ver cómo esto tiene impacto con los profesores y con los estudiantes. Entonces, si te parece, Anita, pasamos en lo que a ver si alguien nos contesta, pasamos a la siguiente. Sí. No, pues básicamente Vilma nos dice que, bueno, que ya estuvo en la sesión, pero no recibió los testimonios. No hay ningún problema, no hay de qué disculparse, simplemente era por si lo habían revisado para compartir pues esas apreciaciones, pero sí, pues sería interesante, chévere que pues ya uno pues siempre mirando lo que dice Ángel, ¿no? Estos testimonios uno ya se hace más a la idea de cómo funciona el proceso, y sobre todo qué obstáculos, qué inconvenientes, pues qué retos son los que realmente nosotros con la experiencia de alguien podemos pues afrontar más fácilmente, ¿no? Entonces, tú vas a hacer, no, pues no hay nadie. Continúo, sí, no, si quieres en lo que revisas o alguien nos comparte algo, yo continúo con la presentación. En realidad lo que sigue es platicarles qué es lo que vamos a ver hoy en este
en esta sesión. Ya hicimos un recuento de lo que hicimos en la sesión pasada. En esta ocasión lo que vamos a ver es algunas consideraciones sobre lo que son las competencias y los resultados de aprendizaje que se tienen que hacer durante un taller COIL. Hacer también unas consideraciones sobre los saberes interculturales, las competencias interculturales en particular. Vamos a intentar hacer un ejercicio, la idea era hacer un ejercicio con los pares que se formaron en la sesión pasada. Si no es posible, pues entonces haremos un ejercicio con los que estén aquí, a ver si nos ayudan, y conjuntamente procuramos hacer una sesión, hacer un ejercicio aquí en la práctica para hacer un ejercicio de cómo redactar un resultado de aprendizaje desde la perspectiva del trabajo interdisciplinario. Y finalmente vamos a hacer unas consideraciones sobre los elementos básicos que debe de tener un sílabus, que es a últimas el trabajo final, la evidencia final que se entrega en un curso tipo COIL. Generalmente, en algunos casos, debo aclarar que algunas universidades que ya desarrollan este tipo de metodología, como por ejemplo la Universidad de Monterrey, ellos en su curso no llegan a este nivel, llegan solo al nivel de la presentación de la teoría. Los pares se forman posteriormente con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales, y después el sílabus es otro trabajo aparte. En el caso del BIC de la Veracruzana y el curso COIL de SUNY COIL Center, sí se llega a nivel de desarrollar un sílabus entre los pares. Entonces, es lo que vamos a ver hoy en esta sesión. Y lo primero que vamos a recordar es el tema de las competencias. ¿Por qué las competencias? Así como procuramos de que la metodología COIL tenga impacto en la asignatura, en los resultados de aprendizaje o en las unidades de competencia o en los objetivos académicos, también procuramos de que este tipo de actividades tengan una congruencia con el perfil de egreso del plan de estudios correspondiente. Entonces, pues recordemos que hay cantidad de definiciones de competencia. Nosotros hemos elegido esta definición de un académico, por cierto, colombiano, aunque vive en México, Sergio Tobón, que define a la competencia como un proceso complejo del desempeño con idoneidad en contextos donde se integran diferentes saberes. El saber ser, el saber hacer, el saber, saber convivir, y el saber conocer. Entonces, en estos 4 verbos está reflejado, por ejemplo, la base de muchos modelos educativos que están con enfoque por competencias, donde fundamentalmente hay 3 ejes: el eje epistemológico, el eje cognitivo, el eje heurístico o el relacionado con los saberes con competencias y habilidades, y el eje axiológico, que tiene que ver con actitudes y valores. Entonces, esta competencia también implica que hay que saber realizar actividades o resolver problemas con motivación, flexibilidad, y hemos, resaltado también una palabra muy importante, que es el procesamiento metacognitivo. Es todo un reto, y que yo creo que muchos de los académicos que tienen aquí la oportunidad también de dar clases frente a grupo, el asunto del procesamiento metacognitivo implica prácticamente el empoderamiento del estudiante en su proceso de aprendizaje. Es todo un reto cuando tenemos muchas veces problemas nosotros como académicos de asumirnos o empoderarnos de nuestro proceso, de nuestro propio proceso de aprendizaje de por vida. Eso, transmitirlo con estudiantes, es todo un reto, pero sin embargo habrá que pensarlo como un proceso, una condición importante para que uno piense que este estudiante está desarrollando competencias, significativas para su desempeño profesional y para su desempeño también social. Entonces, así como tenemos una definición de competencia, también tenemos varias definiciones de lo que es un resultado de aprendizaje. No olvidar de que en la metodología COIL, uno de los trabajos que hacen los pares formados es redactar una propuesta de resultado de aprendizaje, que es el ejercicio que vamos a hacer más tarde, a ver cómo nos sale. Pero bueno, un resultado de aprendizaje tiene 2 elementos fundamentales. Rescatamos 5 definiciones diferentes de lo que es un resultado de aprendizaje, con autores diferentes, de regiones diferentes, de Europa, de Australia, de los Estados Unidos. Y en estas 5 definiciones lo que nosotros encontramos, 2 elementos en común. Uno, que implica la capacidad de hacer algo, que implica que el estudiante, en este caso,
va a demostrar algo, que implica que antes de que inicie el semestre o antes de que inicie una intervención educativa con metodología COIL, los estudiantes están en una situación y al final de la intervención, al final del curso, van a demostrar de que pueden hacer algo. ¿Qué hacer? Pues está definida precisamente por los verbos. Pensemos otra vez en la taxonomía de Bloom. Definir, comparar, elaborar, diseñar, adaptar, etcétera, etcétera. Entonces implica un cambio en el conocimiento, pero también cambios en actitudes y cambios en valores y cambios en habilidades y cambios en competencias. Entonces, por un lado, implica la capacidad de hacer algo, capacidad de demostrar una competencia, un conocimiento, una habilidad. Y el otro elemento en común que tenemos en estas 5 definiciones, que son declaraciones explícitas, que uno como docente cuando va a trabajar, ya sea en una asignatura de mi universidad o en este caso, unas actividades que he diseñado con mi par de otra universidad de otro país, tenemos que declararlas de manera explícita para que también nosotros podamos decir qué es lo que nos planteamos al principio de la intervención educativa o del semestre y al final si es que lo logramos para ver si esto fue aplicado correctamente, que nos autoevaluemos, que nos evalúen los estudiantes, de modo de que al final nosotros podamos demostrar que estas capacidades que estamos buscando desarrollar con los estudiantes la meta y el objetivo académico que nos planteamos al principio de la intervención educativa del semestre, nosotros de manera explícita podamos llegar a saber si es que lo logramos. Entonces, por eso rescatamos estas 5 definiciones con estos 2 elementos en común que tiene la definición de un resultado de aprendizaje. Por supuesto que hay más definiciones y por supuesto que los modelos educativos de diferentes universidades a veces toman como sinónimo o al mismo nivel un resultado de aprendizaje con una competencia. No es motivo de esta sesión discutir al respecto. Lo que sí, una buena parte de los que saben sobre el tema han, ¿cómo se llama?, definido o marcado una diferencia entre lo que es una competencia y un resultado de aprendizaje desde la perspectiva de varios modelos educativos. En términos generales, una competencia se puede demostrar a nivel global o terminal. Puede ser que en algunos casos, en alguna parte de la formación, se desarrollen algunas competencias, pero generalmente pueden ser demostradas al final de la formación del estudiante, son mucho más complejas y más densas, le dan un sentido a toda la formación de los estudiantes y se pueden demostrar cuando se ha completado el programa de estudio. Entonces, eso está ceñido atemporalmente y en algunos casos una competencia no se puede evaluar hasta de varios años después de que el estudiante ha egresado, porque tiene que ver con habilidades, tiene que ver con actitudes y con valores que no necesariamente podemos evaluar al finalizar la formación del estudiante. La parte cognitiva, la parte epistemológica sí la podamos evaluar, pero no necesariamente. Entonces, las competencias que están descritas generalmente en el perfil de egreso se describen en este momento. Y bueno, el resultado de aprendizaje está más ceñido a la asignatura, a formaciones más cortas. Yo le he preguntado a varios maestros si revisan sus resultados de aprendizaje o sus unidades de competencia al terminar el semestre y esta la revisan para la mejora del siguiente semestre. Y pues muchos han dicho que no, pero en realidad lo deseable es que cada semestre uno revise el sílabus, el programa de mi asignatura y revise también qué resultado de aprendizaje si es que lo estoy cumpliendo o en su caso cambiar estrategias para ello, ¿no? Ahora le voy a dar la palabra a Anita para que nos platique un poco más sobre el tema de la taxonomía de Bloom, que está muy relacionado con las competencias y con los resultados de aprendizaje. Listo, Ángel. Bueno, ya como tú lo mencionaste, bueno, esta taxonomía, voy a poner mi cámara que no sé por qué no se activó. Okay. Esta taxonomía que pues está representada siempre de muchísimas formas. Esta es una forma que nos pareció bien completa, nos sirve no solamente para este ejercicio que vamos a hacer ahora, sino pues para cualquier ejercicio y de formulación de resultados de aprendizaje podría ser bien útil. Entonces, la taxonomía de Bloom pues habla de varios componentes, digamos, de competencias, pero que pues nos da, pues que son el conocimiento, digamos, como decir, desde lo más básico que podría uno obtener durante pues estos procesos de aprendizaje,
desde el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación, digamos, en ese sentido, empezando desde el conocimiento con las manecillas del reloj hasta llegar hasta la evaluación como el nivel más alto pues de este aprendizaje. Entonces, en el conocimiento, pues ustedes ven allí, no solamente allí, sino en todos los otros contenidos, están estos verbos que nos ayudan. En muchos casos se repiten los verbos, pero estos verbos nos ayudan a poder redactar nuestros resultados de aprendizaje. Entonces, se pueden utilizar dependiendo este nivel. El primer nivel de conocimiento es recoger la información, donde hay unas actividades unas actividades formativas que también allí se describen abajo donde dice recoger la información, por ejemplo, pero en cada una de estas porciones de este hexágono, digamos que después se convierte en un gran cuadrado, pues está dividido tanto en los verbos como en esas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la comprensión, que sería el siguiente nivel, pues está también unas actividades y pues describe también a qué hace referencia, por ejemplo, ese tema de la comprensión, que ya habla de confirmar que se ha recogido esa información y el uso del conocimiento. Ya después tenemos la aplicación de ese conocimiento, es cómo se emplea ese conocimiento, y tenemos aquí también los verbos y algunas actividades formativas que se pueden utilizar. Igualmente en análisis, que pues ya es separar ese conocimiento y pues analizarlo como su nombre lo indica. Igualmente organizar las partes en la parte de síntesis, en ese módulo de síntesis, donde pues pues no solamente están analizarlas, sino ya organizarlas, digamos, ya empezar a otro momento de este proceso formativo y de aprendizaje. Y el último, que es el más amplio, digamos que tiene que ver con la evaluación. Una vez, pues también habíamos conversado con Ángel, muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de ciencias básicas, o ciencias de la vida, a veces es complejo que los estudiantes dentro de digamos, en un pregrado, logren alcanzar hasta la parte, por ejemplo, de evaluación, ¿sí? Muchas veces es diferente dependiendo cada ciencia o cada área del conocimiento. Entonces, pues allí, dependiendo de, obviamente, el módulo COIL, en este caso que estamos explicando, pero pues cuando se están haciendo en general resultados de aprendizaje, pues la idea es que se evalúe muy bien cuál va a ser, teniendo en cuenta qué es lo que se quiere lograr, obviamente, porque acordémonos que es un resultado de aprendizaje, qué es lo que se quiere lograr en esa porción formativa, por decirlo así, en ese segmento, que en este caso sería un COIL. Pues yo hasta dónde quiero llegar, ¿no? Desde solamente llegar a recoger la información, o puedo llegar a ampliar el conocimiento a través de la aplicación o el análisis, o pues si es posible llegar a una evaluación de ese conocimiento. Entonces, pues les dejamos allí para que, por eso es importante, y les vuelvo a repetir, para que por favor no descarguen, pues se metan al Drive, básicamente, y revisen no solamente el documento que está en Excel, en el cual vamos a trabajar, sino que también puedan ahora también revisar esta presentación, porque cuando estén escribiendo esos resultados de aprendizaje, este cuadro seguramente les va a ser de mucha utilidad, entonces para que lo tengan también a la mano allí. Y bueno, aquí simplemente queremos compartir este esquema. Este esquema está diseñado por dos investigadores de la Escuela de Educación de Harvard, donde hablan de las competencias globales. Digamos que aquí pues también es bien importante y tiene mucha relación con lo que acabamos de describir y con esa taxonomía de Bloom. Primero porque obviamente habla de las competencias, de todo el tema de conocimientos, valores, actitudes y habilidades, que son las que se tienen que analizar dentro de una competencia, y no solamente de una competencia, sino del mismo resultado de aprendizaje. Entonces, digamos que cuando miramos los conceptos de resultados de aprendizaje, no dista mucho en este sentido de que son medir o evaluar o pues lograr sintetizar conocimientos, valores, actitudes y habilidades, que es lo que Ángeles hablaba hace un momento, pero en una porción
específica del aprendizaje. Entonces allí este esquema también está parte desde el cuadrante superior izquierdo, que es investigar, luego reconocer y entender perspectivas, también saber comunicar y apropiarse esas ideas y este conocimiento que se logra investigar y entender desde diferentes perspectivas y finalmente tomar acciones. Vemos que este esquema complejo sobre competencias globales tiene un corazón, por decirlo así, que es entender el mundo desde los estudios disciplinarios, pero también y sobre todo interdisciplinarios, ¿no? Entonces, digamos que sabemos que las problemáticas del mundo entero y los temas de investigación y las soluciones son interdisciplinarias y por eso digamos que también este proceso COIL es tan interesante porque nos hace retarnos en ese tema interdisciplinario. Entonces nos parece un buen ejemplo y pues no me voy a extender mucho más allí. La idea es que ustedes pues también logren entender más o menos cómo funciona este esquema, donde también hay unos niveles para obtener esas competencias globales que pues finalmente estamos en todos los procesos de internacionalización para que nuestros estudiantes logren desarrollar esas competencias globales y son bien interesantes como desde la investigación, después desde el reconocimiento de las perspectivas, desde el saber comunicar y entender esas ideas que se quieren comunicar y apropiarlas y luego lo más importante es tomar acción, ¿no? Que no esto solamente se quede en un desarrollo de competencias, sino que en algún momento estas puedan ser apropiadas de tal manera que nuestros estudiantes y egresados estando durante el proceso formativo, pero obviamente después cuando salgan al mundo profesional logren tomar acción y logren poder tratar de resolver algunas problemáticas que no solamente los afectan a ellos localmente, sino globalmente. Entonces ya te doy, ya si quieres, sigue. Ok, bueno. Esta intervención de Anita tiene como fin contextualizarnos sobre un tema que tiene que ver en particular sobre precisamente la redacción de competencias o resultados de aprendizaje. Pero también hay otro elemento bien importante que es el tema de las competencias o saberes interculturales. ¿Cómo entender la cultura y para trabajar en línea? Bueno, pues hay muchísimas formas de dar a conocer la cultura y cómo desarrollar el conocimiento y la comprensión de la cultura con el trabajo en línea. Los recursos son muy grandes y muy diversos y están limitados sobre todo por la imaginación de nosotros y la creatividad y la disposición, por supuesto. Entonces, estos 7 elementos son nomás ejemplos de cómo uno, desde el trabajo virtual, trabajo en línea, puede uno facilitar y entender la cultura desde la perspectiva de los idiomas, que sin duda es quizá lo primero que uno piensa cuando piensa en otras culturas, no solo porque, digamos, nosotros compartimos un idioma común que es el español, pero creo que fácilmente podemos distinguir cuando está hablando un colombiano y un chileno y un argentino y un mexicano o un colega de Costa Rica o un cubano, pues porque también hay una riqueza cultural y son unas formas de expresión cultural, el uso del idioma, el uso de las palabras, el uso del slang, de los términos, es tan diferente y ahora cuando hablamos de diferentes idiomas, pues esto se enriquece mucho más y puede ser una forma también para entender, es muy importante en términos, por ejemplo, de competencias en comunicación en otro idioma, el trabajo. Entonces, esta metodología, COIL, nos permite utilizar también, más bien abrir este espacio de oportunidad para mejorar las competencias en idiomas a través de este recurso, ¿no? El otro tema es, por ejemplo, la gastronomía. Vivimos en una América Latina con una gastronomía vastísima, ¿no? Baste por ver las diferentes platillos que comparten, por ejemplo, los colombianos o la riquísima y tan diversa y tan mestiza cocina peruana o la cocina chilena con su rica diversidad de comida marina y del mar y los colegas de Ecuador también con su rica marina o con la parte de comida marina, etcétera, etcétera, y en América Central y en México, etcétera, etcétera. Entonces, el recurso que nos ofrece la gastronomía es muy vasto y habrá que aprovecharlo también como una forma de entender la cultura. El tema del folclore, también vivimos en regiones multiculturales que también nos permite dar a conocer el folclore. Yo ignoro cuántas etnias, por ejemplo, hay en Colombia y en Perú
y en Bolivia, pero deben ser vastísimas. Si no mal recuerdo, en Colombia debe ser por lo menos 80 o 90 idiomas originarios. En México tenemos más de 70. Tan solo en el estado de Veracruz, donde yo estoy, hay más de 10 etnias y más de 10 idiomas originarios, y eso también puede ser una forma de, y expresiones culturales folclóricas inmensas y históricas también. Otro recurso son las artes plásticas. Tenemos grandes artistas, tanto contemporáneos como de antes, que nos sirven para entender buena parte de nuestra cultura. ¿Quién no conoce, por ejemplo, ahorita a un Fernando Botero, pero también quién no conoce en la literatura a un Gabriel García Márquez, o a un Mario Vargas Llosa, o a un Pablo Neruda, o a un Octavio Paz, un Carlos Fuentes, o a un Miguel Ángel Asturias? Entonces, también, y tenemos una gran riqueza, grandísimos escritores, argentinos, Cortázar, etcétera, etcétera. Entonces, también la literatura puede ser un espacio de acercamiento para el trabajo de la comprensión intercultural. La vestimenta, pues, ¿qué podemos decir? Vayamos a nuestras comunidades indígenas y tenemos una gran expresión de la cultura. Casi en cualquier país de lo que vamos a encontrar es inmensidad de expresiones culturales. Y las propias festividades, llamémosle la festival, me parece que se llama de las Flores en Medellín, o el famosísimo Carnaval de Río de Janeiro, o estas fiestas que hacen de negros en Pasto o en el Ecuador, o en el caso de México, las festividades del Día de Muerto. Entonces, estos todos son espacios de aprendizaje y de comprensión que nosotros podemos utilizar para desarrollar competencias interculturales. No hay una definición, bueno, hay muchas, mejor dicho, definiciones de competencias interculturales. Estamos poniendo esta como una definición porque es de la UNESCO, pero pues alguien va a decir no estoy de acuerdo. Simplemente como referencia, porque lo que nos va a permitir a últimas es de que los egresados que tengan mejores competencias interculturales van a tener mejor oportunidades para conocer e interactuar con el mundo. El mundo, no tenemos que salirnos a otro país, el mundo ya está encima de nosotros, porque ya tenemos el internet, porque ya tenemos un auto que es armado en Brasil, y tenemos una camisa que quizá fue ensamblada, armada en Tailandia, y unos zapatos que son hechos en Argentina, qué sé yo, ¿no? Entonces, el mundo está con nosotros y estamos recibiendo gente profesionales de varios países para la industria petrolera, para la industria de las minas, para la industria de la agricultura y los grandes laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, estamos nosotros no necesitamos salir para que tengamos el mundo encima, y para eso necesitamos interactuar con esta gente, y debemos de formar a los estudiantes. Entonces, en términos de competencias interculturales, hay varios autores, y nosotros vamos a utilizar un libro como referencia, un trabajo de Darla Dirdov, que seguramente muchos de ustedes la conocen, de la Universidad de Duke, que en el marco de este libro, cuya portada estamos compartiendo, hizo un ejercicio sobre saberes interculturales bajo la metodología Delphi. Entrevistó a 20 expertos en temas de interculturalidad y en temas de internacionalización para definir los elementos fundamentales que deben de estar considerados en una competencia intercultural. Y estos son los 22 saberes que fueron los que fueron más considerados bajo esta metodología, que son los que por consenso, literalmente, y con esta metodología, estos expertos mencionaron que son los más importantes desde la perspectiva de las competencias interculturales. No me voy a detener mucho, nomás decir que el primero, el que tiene el 20, es que son los 20 participantes en este trabajo estuvieron de acuerdo que la comprensión del punto de vista de los otros es la competencia intercultural más relevante, pero también está la capacidad de autoevaluación y de autocrítica por parte de nuestra realidad cultural, la capacidad de adaptación para nuevos ambientes culturales, etcétera, etcétera, y así vamos para abajo hasta las competencias que están en el lado derecho de esta. Entonces, queremos que le pongan ustedes especial atención, y por eso insistía Ana en que descarguen, sí lo pueden descargar la presentación, pero que la abran en este momento, porque el ejercicio que vamos a hacer precisamente, vamos a pedirles que utilicen como referencia tanto las dos láminas que mencionó, que presentó hace un momento Ana, como esta, para hacer el ejercicio en esta fase de la sesión de networking. Y precisamente ahora Anita va a platicarnos cómo vamos a trabajar en esta sesión de networking en particular.
Sí, perfecto. Entonces, por favor, me confirman que todos hayan podido tener acceso al Drive, y pues que hayan tenido acceso allí, como ustedes pudieron ver, hay cuatro archivos. Uno de uno de esos archivos es un Excel, que precisamente es el que comentamos al principio de la sesión, que empezamos a trabajar desde de la sesión del 13 de agosto. Y si ustedes se van a la hoja, así como está aquí la diapositiva que está mostrando Ángel, pues está mostrando cuando estaba sin diligenciar, ¿no? Pero la que ustedes van a encontrar cuando abran el Drive es precisamente, ya está diligenciada por las personas que participaron en la sesión ¿Quieres que anterior. habla, que comparta esa imagen? ¿Prefieres que comparta la otra imagen, Anita? Pues sí, yo creo que Perfecto. mientras que trabajamos, sí. Ok. Exacto, entonces allí, pues como ustedes pueden ver, los que ya abrieron el documento, ahí tiene 2 hojas, entonces les agradecemos que se vayan a la hoja que dice pares, que es la que ya Ángel nos está proyectando en este instante, y esta parte que está que la columna I, que ustedes ven ahí en la pantalla, que seguramente están viendo en el Drive, es la que en este momento queremos que ustedes pues empiecen a trabajar. ¿Cómo se va a trabajar? Pues lo ideal es que las personas que estuvieron en la sesión pasada y lograron hacer este match, que como les decíamos, son más o menos cinco grupitos, 5 duplas, donde pues están escritos sus datos donde dice participante 1 y los datos de su par que lograron obtener en la parte de participantes 2. Allí, pues claro, esta franja de la columna I lo que nos muestra es pues un resultado de aprendizaje. Entonces nosotros quisiéramos pues que en estos grupos que se lograron hacer, ustedes pudieran pensar con los elementos que acabamos de ver, por eso es también importante que, pues como no podemos tener aquí la presentación en todas las diapositivas que ustedes les puedan interesar para basarse en ella, pues por eso también queremos que descarguen allí o que abran la presentación que está en formato PDF para que ustedes pues puedan ir a estas diapositivas que Ángel nos mencionó, esta de la taxonomía de Bloom, que es bien interesante, y también esta última diapositiva que Ángel nos mostró sobre estas competencias, estos saberes que son importantes y que nos dan una idea de cómo crear o redactar un resultado de aprendizaje, obviamente en ese COIL o en ese módulo COIL que ustedes están pensando dentro interdisciplinario y que lo puedan redactar aquí. Yo no sé cuántas de los que diligenciaron esto estén acá y estén sus parejas, o cuántos también, pues nos pueden decir por el chat si son totalmente nuevos y no pudieron acompañarnos la sesión pasada para adelantar ese trabajo. Porque lo que decía Ángel es que pues aquellos que pues están nuevos en esta sesión y pues no participaron en la anterior, pues habría, yo creo, Ángel, no sé, ¿qué se te ocurre? Habrían como 2 opciones que pudieran emparejarse ahora, pues es un poco complejo porque vamos a tener Complicado. más o Sí, menos mira. 20 minutos para hacer esto, Claro. o no sé si de pronto, pues quién quita si no hay nadie de estas parejas allí que lo puedan hacer como un ejercicio. Sí, yo creo que sí, porque veo difícil que estén las parejas. Si está una pareja aquí de las que se formó en la sesión anterior, les agradecemos muchísimo, por ejemplo, si estuviera Marcela Maldonado, que no he visto si está, pero ojalá ahí estuviera, Sí, porque además ella ya está. participó. Marcela, si tú, por ejemplo, está tu par, que fue Yurani, ¿qué? Paola Castro, si están las dos, por ejemplo, si pueden hacer un ejercicio de redacción de un resultado de aprendizaje utilizando los verbos de la taxonomía de Bloom y utilizando los saberes interculturales. La propuesta puede ser de que conjuntamente decidan, por ejemplo, cuál de los, que escojan más bien 2 o 3 saberes interculturales de los que menciona Darla Dirdov y que escojan también 2 o 3 verbos de la taxonomía de Bloom y con base en ello hagan un ejercicio de redacción de resultado de aprendizaje desde la perspectiva del trabajo de las 2 disciplinas. Paola es del área de fisioterapia y Marcela es del área de, bueno, de la Oficina de Relaciones Internacionales, pero si no mal recuerdo su formación fue Relaciones Internacionales. Entonces, si piensan, por ejemplo, involucrar a estudiantes de fisioterapia
con relaciones internacionales que imaginen en un trabajo conjunto donde están trabajando, van a trabajar ustedes con los estudiantes de las dos carreras, qué resultado de aprendizaje desde la perspectiva, por ejemplo, de interculturalidad pueden lograr, ¿no? Entonces, por eso están los 22 saberes propuestos. Por eso elijan un 2 o 3 y elijan un 2 o 3 de los verbos de las dos diapositivas que presentó Anita, de modo que pensemos cómo se redacta un resultado de aprendizaje convencionalmente, aunque no necesariamente tiene que ser así. Al final de la intervención educativa del semestre, los estudiantes van a ser capaces de comparar, evaluar, dividir, todos esos verbos que están ahí, con una perspectiva, por ejemplo, y añadiéndole algunos de los saberes que menciona Darla Dirdov, por ejemplo, con flexibilidad, con tolerancia, con un punto de vista no relativista, con ese tipo de cosas para ver qué podemos lograr. No olviden que es un ejercicio, no olvidemos de que este es un ejercicio que lleva algo de tiempo en redactar. Esto lo estamos haciendo solo como un ejercicio para que sepan cuando un maestro toma el curso lo que tiene que enfrentar. Y quienes no tengan su par, yo les invitaría que también nos ayudaran, aunque no tuvieran par, que nos ayudaran y añadieran su nombre. El archivo es editable. Entonces, en las filas que están más abajo, pongan también sus datos, aunque no tengan par, o si quieren hacer un ejercicio con alguien que esté ahí, pero no lo creo, pero que pongan sus datos aquí y que imaginen con qué otra disciplina pudieran interactuar y que nos ayuden a hacer una propuesta de resultado de aprendizaje desde la perspectiva del trabajo interdisciplinario y con un enfoque de competencia intercultural. Es un ejercicio y dentro de la parte vamos a tener 20 minutos para terminar, ya tenemos 15, para que ahorita vamos a estar interactuando con Ana María para orientar a ustedes y tratar de inducir cómo podemos hacer este ejercicio. No sé si hay alguna duda. Voy a dejar de compartir la imagen porque supongo que ya todos están aquí. De pronto, si puedes poner la presentación para que... La presentación con para todo. ambientar un poco. Para el asunto de las Sí, de pronto la de Bloom para mirar los verbos, Bloom, pues no con sé. todo gusto. Ya también, como les decimos, es que ustedes también la tengan ahí a la mano. Yo les estaba aquí respondiendo a Jorge y a Karel, que ellos pues no estuvieron en la sesión pasada, entonces pues de pronto asumir el rol de algunas de esas parejas que están allí escritas y pues imaginar, ¿no? O sea, digamos que independientemente que lo que ellos en ese momento estaban pensando esa pareja, pues como esto es un ejercicio interdisciplinar, pues también es un poquito retarse y pensar qué módulo COIL podríamos hacer en esas dos disciplinas y qué resultado de aprendizaje obviamente podríamos tener en ese módulo, así nosotros, pues como lo que dice Ángel, como es un ejercicio, así nosotros en realidad pues no lo vayamos a efectuar, porque pues sabemos que muchos de los que están acá no son docentes, también son de las áreas de gestión, entonces pues el tema es como también imaginar y sobre todo que eso nos sirva de ejercicio, ¿no? Sí, para el caso de los que no son docentes, pero tuvieron una formación universitaria, entonces los invitamos que el ejercicio sea de que la disciplina que ustedes estudiaron, por ejemplo, al terminar su carrera, imaginen qué otros conocimientos fuera de su disciplina les hubieran sido de utilidad para su desempeño profesional o personal. Entonces, ¿sabes qué? En mi caso, yo comentaba que en mi caso yo estudié biología hace 40 años y cuando mi primer trabajo tuve que convivir con economistas, antropólogos, agrónomos, geógrafos y más biólogos. Y cuando empecé a conocer la perspectiva de economistas, ya dije, cambió totalmente mi vida porque no tenía esa perspectiva. Yo era biólogo de mamíferos. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de que el mundo es más allá de la biología o de la física o de la psicología, uno se abre al mundo. Quisiera hacer un comentario con relación a esta diapositiva de la taxonomía de Bloom. Una cuestión muy interesante que puede ser de utilidad para redactar un resultado de aprendizaje. Generalmente la taxonomía, si partimos de lo que es recoger información y vamos en el sentido de las manecillas del reloj, imaginemos de que esto va a un nivel de complejidad de lo que es la parte cognitiva,
hasta la parte de análisis y emitir juicios. Entonces, en un principio recoger información es una cosa, transmisión de la información, vamos a definir, vamos a describir, vamos a recitar, a reconocer, que es una parte generalmente asociada a transmitir conocimiento y es lo que generalmente muchos de los maestros todavía asumen como su clase, ¿no? Conforme va avanzando esta forma de presentar la taxonomía, bueno, está uno basado en conocimiento, después no es solo conocer, sino también comprender, y después de comprender que uno lo sepa aplicar, y después de que esta aplicación tengamos la capacidad de análisis para ver lo que aplicamos, cómo nos fue, y después que tengamos la capacidad de síntesis para hacer, después de este análisis, hacer una síntesis del por qué aplicamos esta actividad y después podamos evaluar. Entonces, esto es, digamos, un proceso completo de lo que podría ser una actividad, desde lo que es estrictamente transmitir conocimiento hasta que los estudiantes tengan la capacidad de evaluar lo que hicieron durante la actividad. Entonces también lo menciono porque generalmente por la perspectiva interdisciplinaria, por la perspectiva que estamos dando para redactar un resultado de aprendizaje, entre más vayamos avanzando en en esta propuesta, en el sentido de la metodología, entre más compleja sea el trabajo, nosotros podemos utilizar verbos que nos ayuden a redactar el resultado de aprendizaje con una cuestión más completa, porque el trabajo interdisciplinario, por ejemplo, y competencia intercultural está más asociada a cuestiones de comparar, de analizar, por ejemplo, cuál es la realidad que se vive desde la perspectiva de género en Medellín y en Veracruz, o en Santa Cruz, en Bolivia, y en San José de Costa Rica, desde la perspectiva de género con relación a la violencia que tienen los estudiantes del STEAM, qué sé yo, ese tipo de cosas pueden ser más valiosas que nomás dar a conocer la experiencia que tienen en Costa Rica o en Medellín o en Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Entonces, y que este conocimiento que nos están transmitiendo nos sirva para comprender una realidad diferente, para que podamos aplicar parte de este conocimiento en mi situación, con una perspectiva interdisciplinaria que yo sea capaz de analizarlo. Y si llegamos a nivel de evaluar, bueno, ya sería un gran avance, ¿no? Pero sí me gusta, que es importante que ustedes tomen en cuenta esta situación para que no sea solo transmitir conocimiento. En algunos casos, ustedes quizá conozcan que algunos maestros entienden como las clases espejo o las cátedras compartidas en el Perú, o en la misma metodología, cuando ahorita que se virtualizó todas las asignaturas en todo el mundo por el tema de COVID, muchos maestros pensaban que era ponerse a dar una clase en Zoom o en Google Teams y dejar tarea, y eso es virtualizar la clase, y por supuesto que no es eso, es un trabajo mucho más complejo. Si a eso le sumamos el trabajo colaborativo con otro maestro, con instituciones, eso se hace mucho más complejo, pero por supuesto que mucho más completo y de mayor impacto con nosotros, que en la práctica docente, y con los estudiantes. No sé, Anita, si tú tengas alguna otra comentario con base en lo que están interactuando ahí en el chat. No, pues yo estoy respondiendo aquí las preguntas del chat. No, pues Miriam, si quieres, como te pareció interesante ese tema y no están los gestores de ese par, o sea, de esa pareja que se hizo, si quieres desarrolla, pues si te parece interesante, puedes desarrollarlo tú como simple ejercicio, desarrollar tú misma el resultado de aprendizaje. No hay ningún problema. Pues básicamente lo digo por cuestiones de tiempo, Claro. pues mientras que te conectas con otras personas y lo conversan o algo así, creo, Miriam, puedes hacerlo así. Ok. No, pues no sé si hay más preguntas que me puedan hacer por el chat y aquí lo respondemos. No, pues yo no, estaba aquí más o menos contestando todo para hacerlo a una pregunta que hubo allí también sobre, pues, entender un poco mejor ¿cómo se llama? El cuadrito la hoja de pares del Excel, pues también es muy útil que ustedes, si no son los que diseñaron, los que se emparejaron la sesión pasada, también revisen la columna H,
donde están las áreas en común que se habían definido, y también revisen pues las áreas de cada uno para, pues más o menos qué fue lo que se estableció allí para que les den una idea, y pues que puedan ustedes más fácilmente poder determinar el resultado Resultado de de aprendizaje. aprendizaje. Ujú. Ok. Sí, por ejemplo, imaginemos que si yo estudié agronomía, y voy a trabajar con un profesor de economía o de negocios internacionales, con estudiantes de negocios internacionales, aparte de la cuestión cognitiva y disciplinar, y que va a ser un estudiante de Venezuela, vamos a ver qué de estos saberes que menciona Darío me puede ayudar. Por ejemplo, buena parte de los saberes interculturales están asociados, por ejemplo, a la empatía transcultural, que es uno de los saberes. Entonces, quizá sea ese, o el respeto por otras culturas, o la curiosidad y el descubrimiento de cosas, o el aprendizaje a través de la interacción, o una visión etnorrelativa. Una de las cosas, por ejemplo, que reclamamos mucho los latinos, es de que necesitamos revalorizarnos porque a veces no nos reconocemos como cultura, etcétera, etcétera. Y dicen los que saben que para que nosotros que seamos valorados en nuestra cultura, primero tenemos que valorar otras culturas y saber las diferencias con esta visión precisamente etnorrelativa. Entonces nosotros decimos, yo estoy muy orgulloso de mi cultura, pero pues no reconozco que hay otras culturas y otros puntos de vista. Entonces, y esto, por ejemplo, es de mucha utilidad cuando yo, por ejemplo, comparto todos estos prejuicios que hay, por ejemplo, con la cultura de los Estados Unidos, o con la cultura de Francia, o con la cultura argentina, o con la cultura de Brasil, o con la cultura mexicana y la colombiana. Ese tipo de cosas que no son otra cosa más que prejuicios, yo también las puedo ganar. Entonces, si yo diseño una intervención educativa donde yo voy a interactuar, al final de los estudiantes van a conocer las políticas de Venezuela en términos de negocios, de comercio transnacional, de bienes o de alimentos, por ejemplo, y que aparte con una visión no relativa, pues, o por ejemplo, inclusive hasta política, por ejemplo, la realidad política en Colombia o en Venezuela, o ahorita en Argentina, o ahorita en México es tan diferente que uno no la entiende, excepto porque uno sabe quién es Andrés Manuel López Obrador, o el presidente Duque, o Bolsonaro en Brasil, o Fernández en Argentina, pero también es importante conocer la situación política y de modo para que uno comprenda la situación. Entonces, eso tiene que ver con cuestiones de tolerancia, etcétera, etcétera. En cambio, pues también podemos pensar en habilidades para analizar, interpretar y relacionar las cosas. Flexibilidad es fundamental, es un elemento de referencia muy importante desde la perspectiva del trabajo interdisciplinario. Yo reto a cualquiera que ha hecho esta actividad que después de hacer una experiencia tipo COIL, no es uno más flexible porque uno tiene que ver, no es lo mismo el pensamiento de, volvamos al tema de un agrónomo, de un veterinario, con uno de negocios internacionales y con uno de derecho internacional y con un biotecnólogo y con un médico. Ahorita con el tema, por ejemplo, de COVID-19, que si bien es un problema de salud, tiene impacto económico, político, social. En psicología se han hecho muchos trabajos y incluso en psiquiatría de cómo está teniendo un impacto el confinamiento y cómo lo están haciendo y cómo lo están tomando los mexicanos y los colombianos y los brasileños y los australianos. Entonces, el ámbito de trabajo es tan amplio que solo requiere que nosotros busquemos por dónde puede ser de utilidad este tipo de competencias. Anita. No, pues no sé cómo vayamos de tiempo, no me di cuenta muy bien. Estamos en tiempo ahorita para terminar el ejercicio, pero no sé si hay alguna propuesta que quizá querramos compartir en el... Sí, pues ya ahí en el Drive, Ajá. ya hay ya hay una propuesta, pero no sé, pues yo veo que están ya trabajando en otras. ¿Siguen Entonces, trabajando en otras? Ah, bueno, ya sí, la veo, sí, es sí, la de Marcela, precisamente, ¿no? Son sí. varias. Bueno, yo no sé si en lo que hacen más cosas, no sé si Marcela o Paola
quieran platicarnos un poquitito. No sé si es posible, me dijeron que si es posible abrir el micrófono, Sí, claro. los participantes, Marcela o Paola, si quieren platicarnos, que bueno, fue más de un resultado de aprendizaje, a ver si nos quieren platicar o por qué hacen esta propuesta, ¿no? Sí, no sé si entonces podamos compartir ahorita la comparto, permítame tantito. Listo, sí. De todas formas, los que están allí y siguen trabajando, pues mientras tanto pueden seguir afinando la redacción del resultado de aprendizaje. ¿Se ve? Sí, señor, ya se ve. Ah, pero bueno, el resultado de aprender. Ah, pero estoy compartiendo uno equivocado, disculpen ustedes, a ver. Tengo que compartir el de este. ¿Es el mismo? Creo que estoy Ujú. compartiendo el mismo, ¿verdad? Sí, o si quieres yo lo comparto. Si me haces favor, porque mis incompetencias ya están siendo evidentes. A ver si quito. Espérate, espérate, a ver, ay, ahora. Compartir pantalla. Está acá. Listo, no sé si ya se ve. Apenas está empezando. Ok. Todavía no se transmite. Pero bueno, sí se pudo activar ok, Ah, ahora bueno, sí ya se ve. entonces, listo, Marcela. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Sí. Hay Listo. que subirlo un poquito más. Hay que Sí, ya lo subirlo. subo. Para ver por qué. Ay, Dios mío. Segundo, yo miro. Ya. Entonces, Sí, Ahí ahí está. están. un poquitico más abajo. Ahí, Sí. Digo, dejémoslo ahí. Bueno, muchas gracias por este espacio. Yo la verdad es que he venido aprendiendo de a poco sobre la metodología COIL y el curso BIG de la Universidad Veracruzana ha sido una gran herramienta para mí. Acá describo 3 resultados de aprendizaje netamente académicos: identificar, describir y comprender. Y abajo están los otros 3 resultados de aprendizaje interculturales. Todos tienen el mismo nivel de importancia. O sea, creo que es importante decirlo porque el COIL está llamado también a eso, ¿no? A ese trabajo intercultural. Mi compañera no está, pero Ok. bueno, aquí lo que hicimos fue mezclar un poco su conocimiento de intervención en pacientes con lesiones neurológicas. Ajá. Y desde mi área de interés, que es la interculturalidad, esto se puede mezclar porque hay pacientes que tienen alteraciones neurológicas, pero por ejemplo, cuando se expresan en su comunicación, esas alteraciones pueden ser diferentes dependiendo de la ubicación geográfica en la que estén, dependiendo del idioma que manejen, dependiendo de la cultura en la que estén inmersos, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, yo no podría decir que una persona que vive en Puerto Rico, por no pronunciar la S como la pronunciamos nosotros, tenga una lesión neurológica o tenga una alteración neurológica. Entonces ahí la cultura está relacionada, ¿sí? Sin Por lo duda. tanto, coloqué primero identificar las principales etiologías que explican las alteraciones neurológicas de los pacientes adultos mayores. Pues eso es realmente importante. No todo lo que sucede en Colombia puede suceder en México, no todo lo que sucede en Colombia puede suceder en Puerto Rico, porque tenemos perfiles epidemiológicos totalmente diferentes. Entonces la enfermedad puede cursar de manera diferente. Describir las alteraciones comunicativas que presentan los adultos mayores de acuerdo a su ubicación geográfica, como yo les decía. O sea, puede que ustedes tengan una expresión o una forma de trabajar su comunicación y nosotros otra, por lo tanto hay que describirlas, serán diferentes. No pueden ser totalmente iguales, así seamos humanos y utilicemos el lenguaje, pues nuestras formas de expresión son diferentes. Comprender las diferencias que existen en las alteraciones de un adulto mayor de acuerdo a su contexto sociocultural.
Eso también es muy importante, porque dependiendo de mi nivel, por ejemplo, formativo, de la cultura en la que yo esté, si yo soy un indígena o no soy un indígena, si soy, por ejemplo, no sé, hago parte de pues de algún grupo, ¿sí? Sociocultural específico, pues mis alteraciones van a ser diferentes en términos cualitativos, ¿sí? Porque yo no estoy expuesto a lo mismo que está expuesto, por ejemplo, si yo fuera una persona de una cultura o de un grupo indígena, pues yo no tengo la misma exposición sociocultural que puede tener un PhD, ¿sí? No es lo mismo. Eso sería en cuanto a los resultados de aprendizaje. Y en cuanto a las competencias interculturales, bueno, no, tengo otro resultado de aprendizaje que me parece que ya llega a un nivel más alto y creo que esto depende también del tiempo en el que se desarrolle el COIL. Yo creo que uno no puede ser tan ¿cómo se dice eso? Tan ambicioso en un primer momento, ¿sí? De lograr muchas cosas, porque mientras uno se adapta a la metodología, pues uno va mirando cómo se da la dinámica y uno también como profesor cómo se adapta y también los estudiantes cómo se adaptan, porque al principio es difícil. Entonces, por último, comparar los cuadros clínicos de los adultos mayores con ubicaciones geográficas diferentes para establecer esas diferencias culturales, cómo esas diferencias culturales afectan mi salud o mi funcionamiento neurológico. Ya dentro de las competencias culturales estaría desarrollar habilidades para escuchar y observar. Es súper claro que lo que podemos ver nosotros como profesionales en una latitud puede que otros no lo vean y entonces ahí se empieza a enriquecer el conocimiento de los estudiantes. Eso ha sido maravilloso, yo lo he visto en los COIs que he desarrollado con los estudiantes. Comprender la visión y razonamiento clínico de los profesionales en rehabilitación de otros países no es lo mismo, empezando porque, por ejemplo, en España la fonoaudiología se llama logopedia y está más enfocada hacia la habilitación, o sea, personas que no tienen dificultades, mientras que, por ejemplo, acá en Chile, por ejemplo, los profesionales de la rehabilitación son formación más clínica, entonces tienen visiones totalmente diferentes. Y comprender la diversidad cultural relacionada con el lenguaje, eso es súper, o sea, es vital, porque como yo les decía, no todos utilizamos ni el mismo lenguaje, ni la misma lengua, ni el mismo idioma. Eso también es muy importante en términos interculturales, que los estudiantes sepan que tenemos esos tres elementos, ¿sí? Todos tenemos el mismo lenguaje, pero nuestra lengua y nuestro idioma es totalmente diferente. Incluso estando en el mismo país, podemos tener lenguas totalmente diferentes, así que eso llena mucho el ejercicio intercultural que hacemos con los estudiantes. Espero haber sido clara. Bastante clara. Muchísimas gracias, Marcela. En realidad, el trabajo de usted es muy bueno, tu trabajo es muy bueno. Le veo para sacarle jugo, mucho jugo, y además lo que más me sorprende es de que ya conoces muchas más bien del ambiente de trabajo de los fisioterapias. Entonces, me parece muy bueno tu ejercicio. Muchísimas gracias, Marcela. Quiero aprovechar este ejemplo que nos puso Marcela, porque probablemente muchos de ustedes sepan que el concepto de internacionalización en casa nació en Europa y no tiene mucho tiempo, tiene 20 años que nació el concepto y nació precisamente derivado de las ciencias de la salud en países como Holanda, como Suecia, como Dinamarca, donde los médicos y las enfermeras, pero sobre todo los médicos, con la gran migración que hay de países musulmanes y de la parte de Oriente Medio, imagínense el problema que tenía, aparte de la barrera del idioma, el problema que se enfrentaba un médico ginecólogo cuando llegaba una mujer a atenderla. Entonces, se dieron cuenta la gente del área de la salud de estos países que había que mejorar las competencias interculturales y sensibilizar a los médicos sobre el asunto del reto que tenían, porque era muy complicado. Y bueno,
si bien en Europa hay una gran movilidad, todavía no es tan alta, entonces lo que ellos empezaron a diseñar es de cómo tenían recursos en Suecia, en Dinamarca, en Holanda, y desde casa, cómo podemos empezar a desarrollar esas competencias interculturales, en este caso en las ciencias de la salud, que tienen contacto directo con gente que está vulnerable, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias, Marcela, por tu intervención. Creo que vas a hablar otra vez, Anita. Sí, pues aquí hay otro, no sé si es específicamente Héctor Cote o Edna Galindo, que en su línea hay un resultado de aprendizaje, no sé, pues si son ellos los que pues nos pueden compartir estos resultados están allí, que los estoy en este momento proyectando. Pueden abiertamente pues abrir sus micrófonos sin ningún problema y comentarnos más o menos el ejercicio. No sean los tímidos. veo. No sean tímidos, chicos. Hola. Hola. Hola, Miriam. Soy Miriam. Hola, Miriam. Perfecto, ¿cómo estás? La verdad es que intervine acá porque ese grupo yo podría integrarlo desde la literatura de ecocrítica. Interesante. Me hace eco, no sé si me escuchan ustedes con eco. Perfecto, Sí. perfecto. Dale. Bueno, entonces yo propuse traer a los tres campos, es más bien una propuesta interdisciplinaria, desde la literatura de ecocrítica, que habla de los problemas de la economía de consumo, de alto consumo, desde la ingeniería, que propone economía circular, y después el otro era medicina e ingeniería, que también proponía valores éticos y de responsabilidad social. Entonces, lo que yo proponía era partir de un cuento donde se muestran, un cuento de ficción climática, donde se muestran las consecuencias de las economías de alto consumo y de grandes desechos, identificar esas prácticas, luego hacer, no me acuerdo lo que escribí, después de escribirlas, las diferencias entre una economía circular y una economía de gran consumo, y después ver los valores que subyacen cada una de estas economías para finalmente asociarlos a los objetivos de ODS en la sustentabilidad, y después pensarlo desde los territorios con casos concretos para establecer las diferencias y cuáles podrían ser las prácticas de economía circular. Ok. No sé, algo así. Sí. No, te agradezco el ejercicio, me parece también muy interesante, además hecho en tan poco tiempo, me parece muy interesante. Yo creo que, digo, evidentemente ya en un proceso más complejo, esto lo podemos sintetizar un poquitito más. Por ejemplo, yo rescataría los verbos que estás utilizando, comprender, hablas también de comparar, etcétera, etcétera. Entonces, de comparar y comprender desde la perspectiva de los ODS, estos procesos de la economía circular, desde la perspectiva de la ingeniería, el elemento interdisciplinario. Y la verdad, Héctor Cote, creo que también es de Colombia, no estoy seguro. ¿Tú de dónde eres? Yo soy argentina. Sí, ¿de qué parte? ¿De qué universidad? De la Universidad Nacional de Córdoba. ¡Ay! Conozco muy bien a Gaby Zabulski. Perdón, Sí. ¿cómo se llama? Bueno, ella, aquí, por ejemplo, para fines prácticos en metodología COIL, se puede sintetizar un poco para que, por ejemplo, ustedes también trabajan, si no mal recuerdo, por resultados de aprendizaje en el modelo educativo de la UNEC, pero redactar de una manera un poquito más práctica, donde rescates los verbos. Es un ejercicio. Si te das cuenta, si sumamos todo lo que propuso Marcela, también hacemos un resultado muy largo. Es simplemente un ejercicio y esto lleva
a veces semanas hacerlo. Entonces, yo les agradezco la propuesta porque lo han hecho en tiempo récord, pero sí como referencia me parece muy bien. Quizá lo que me cuesta es que está muy chica la letra y yo estoy muy ciego, pero me cuesta trabajo distinguir, por ejemplo, si En pudiste... realidad está puesto con verbos, pero no sabía cómo hacerla No en te los puntos y preocupes. aparte. Por eso quedó todo amontonado. No te preocupes, está muy bien. Lo que yo estaba preguntando es de que si rescataste algunos de los saberes propuestos por Daladier, porque era precisamente un poco la idea de ver una relatividad o tolerancia, ese tipo de cosas, que sería como que... Sí, al pensar en la comparación, digamos, parto de un modelo ficcional para rescatar los valores y las prácticas. Y después para pensar los ejemplos concretos de cada una de las regiones, allí se va a establecer la comparación intercultural y pensar un modelo global de economía circular. Son ok, competencias globales e interculturales. Perfecto, ok, te lo agradezco mucho. Es que, perdón, está muy chica la letra y Sí, sí. no logro visualizar. Anita, no sé si tengas un comentario con relación a la propuesta de Miriam. Ya, perdón, es que tenía desactivado. No, pues lo que tú dijiste me parece muy bien, el esfuerzo interesante. Yo también, a mí me toca también acercarme porque se ve muy pequeñito, pero no hay lío. Sí, de pronto pues enfatizar un poco más en este y serle un poco más concreto. Acordémonos de los resultados de aprendizaje, que es como al finalizar este módulo COIL, el estudiante será capaz de analizar por ejemplo, acá, de comprender, bueno, de identificar, describir, establecer, exactamente, sí. Entonces, pues digamos que, por ejemplo, si dejara así, por ejemplo, de describir esas prácticas desde la perspectiva de una economía de consumo, versus una economía práctica, claro, no, a mí digamos que lo que dices tú, Ángel, en muy poco tiempo, pues muy interesante además, este tema, pues yo por lo menos no conozco muy bien el tema de economía circular, pero pues es bien interesante cómo puede ser pues muy pertinente trabajando este tema de los objetivos de desarrollo sostenible y adicionalmente, pues muy adecuado, digamos, a estas problemáticas globales que desde las universidades tenemos que abordar. Pues es que a las 5:30 tenemos hoy sí o sí cortar porque Entonces, tenemos nuestra clausura. Claro, terminamos aquí, si quieren, si te parece. Entonces, no, pues muchísimas gracias, Miriam, de verdad, súper interesante, súper chévere que te hayas conectado además así. Hay un tema que muy rápido y pues así de repente poder hacer este trabajo tan bonito y obviamente a Marcela también por compartirnos este tema tan interesante. Entonces, pues te dejo, Ángel, para que tú cierres rápidamente. Tenemos 8 minutos. Ok. Y pues igual los invito de una vez rápido, les echo la cuña. Pasamos inmediatamente a la clausura, todos con su copita de vino. Argentino, por supuesto, para hacer nuestra clausura. Yo con tequila, gracias. Si me permites compartir la presentación. Sí, voy a dejar de compartir esta. Sí, exacto. Listo. Voy a ir a 1000 por hora. En realidad, lo que voy a platicarles ahorita son consideraciones complementarias al curso COIL que ya les platicaba de que es mucho más complejo y más completo. Esto nomás es un ejercicio. Entonces, ¿qué otras cosas tienen un COIL? Y le voy muy rápido. ¿Qué perfil debe tener un participante en un curso COIL? Llámese el BIC de la Veracruzana, llámese el de Sony Coil Center de Nueva York, llámese el que van a estar organizando en la TAM COIL, o el que están, o quizá Brave en Brasil, etcétera, etcétera. Uno, en el caso de la Veracruzana, un nivel mínimo A2 de competencia en inglés, porque el curso es en inglés. Buenas competencias en el uso de tecnologías de información y comunicación. Estamos hablando de aprendizaje en línea y también una apertura al trabajo interdisciplinario, muy importante.
Por otro lado, buenas habilidades en el manejo del tiempo. Ahorita les platico en corto, pero es fundamental la gestión del tiempo cuando uno diseña una intervención educativa de este tipo. Y finalmente, tener por lo menos un curso garantizado al siguiente semestre. ¿Por qué? Porque termina el curso, hace un sílabus con un par, y lo importante es no terminar el sílabus, que es importante, sino después aplicar esta intervención educativa con nuestros estudiantes al siguiente semestre. Entonces, es una de las condiciones que por lo menos pide la metodología de SUNY Coil Center y de VIC de la Veracruzana. Entonces, un curso normal implica una bienvenida, conocer a los participantes, presentarse. Hay que generar un perfil de los participantes de qué estudié, qué me interesa, en qué áreas me interesa relacionarnos, por eso el asunto del ejercicio Hay que recopilar información, incluyendo el cronograma, el calendario escolar, etcétera, etcétera. Hay que redactar un resultado de aprendizaje, por eso la razón de este breve ejercicio. Hay que diseñar actividades concretas y ubicarlas en el tiempo para el trabajo entre los estudiantes. Hay que tener en cuenta el calendario escolar, usos horarios, etcétera, etcétera. Hay que saber qué herramientas tecnológicas utilizar, y lo que aterriza aquí es un sílabus. Al terminar el curso, uno tiene que elaborar un sílabus elaborado de manera conjunta con tu par, que el siguiente semestre es deseable que lo apliquen con sus estudiantes. Bueno, el tema del tiempo es fundamental, la gestión del tiempo es fundamental, porque ahorita en COVID lo vimos mucho más, fue mucho más factible que hace algunas semanas muchas universidades no sabían ni cuándo iba a iniciar el siguiente semestre. Entonces, si eso pasó en ese momento, también previo a todo asunto de la contingencia, siempre es complicado porque los calendarios escolares varían no solo en país, sino también al interior del país varían los calendarios, entonces es fundamental para ver en qué momento van a intervenir los estudiantes. El uso horario, bueno, estamos al mismo horario con Colombia y Costa Rica y México y Ecuador y Perú, me parece, pero con Chile, Argentina y Brasil llevan 2 horas de diferencia. Entonces, tú propones si nuestros amigos de Argentina o de Brasil nos proponen una actividad a las 8 de la mañana, hora de ellos, son 6 de la mañana, hora de nosotros. Si los mexicanos son muy flojos. Si nuestro par es de España, pues son 7 horas de diferencia, o 5 para los de Argentina y los de Brasil. O si nuestro par es la India, son 11 horas y media de diferencia. O si son de Taiwán o de China, son 14 horas. Entonces, es muy importante tener en cuenta el uso horario, el horario escolar. Nuestros estudiantes también tienen un horario diferente al de nosotros. Es nuestra asignatura, pero tienen más asignaturas. Entonces, hay que tener en cuenta también el horario escolar de nuestros estudiantes. Y también las actividades extraescolares. Por ejemplo, en muchos casos estudiantes que trabajan. Entonces, hay que ser. Entonces, es fundamental diseñar en una intervención educativa trabajo sincrónico y asincrónico. Y quien tenga experiencia en ese tipo, generalmente es trabajo asincrónico. Puede haber 1 o 2 sesiones sincrónicas, que puede ser la presentación, etcétera, etcétera, y al final la presentación, pero el resto es mucho, mucho trabajo sincrónico, y eso requiere una buena parte de seguimiento por parte de los profesores. Los recursos son ilimitados, plataformas ya sea Schoology, Edmodo, Moodle, Google Classroom, Wikispace, aquí incluí la plataforma de la Veracruzana que es Seminus. Entonces no está limitado, así como el uso de las redes sociales y la web 2.0. Entonces, se puede utilizar Facebook, se puede utilizar Instagram, se puede utilizar Google, se puede utilizar Twitter, LinkedIn, aquí falta WhatsApp, pero también son recursos abiertos que nos permiten utilizar, y que en función de la naturaleza de la intervención educativa, uno va a utilizar ese tipo de recursos. Otra actividad muy importante es que hay que diseñar una actividad para romper el hielo. Los chicos se sienten inseguros cuando van a interactuar con otros estudiantes, por ejemplo, angloparlantes. Entonces, hay que suavizar este proceso a través del diseño. Hay cantidad de metodologías de rompimiento de hielo. Abajo en esta diapositiva, que ya está en el OneDrive, está una dirección de internet, pero ustedes pueden googlear Icebreaker online y uno puede encontrar infinidad de recursos. Los juegos son lo más fácil para romper el hielo. Entonces, al final, lo único que tiene que hacer es hacer un sílabus que puede tener estos contenidos: describir el curso, hacer un resultado de aprendizaje, temas de política y de asistencia y de evaluación y calificaciones. Es muy importante que hacer una rúbrica con nuestro par. ¿Por qué? Porque uno califica de manera diferente. Ejemplo, en México la escala es del 0 al 10 y en Colombia del 0 al 5. Entonces, eso es un tanto diferente. ¿Qué ambientes virtuales vamos a utilizar? ¿Qué recursos de información le vamos a dar a los estudiantes? Les mencionaba la gestión del tiempo, la importancia del calendario de actividades bien
bien diseñadas, bien pensadas, y qué tareas y metas. Entonces, esto es lo que uno aterriza al terminar un curso COIL, con metodología COIL. Y aquí la última diapositiva. Lo importante es que también uno diseñe evidencias, que conozca y que defina las evidencias de desempeño del estudiante para evaluar la actividad. Todo eso que yo declaré en el resultado de aprendizaje me lo pueden entregar a través de reportes, ensayos, videos, PowerPoints, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también es muy importante que los académicos involucrados documenten esas actividades para sus presentaciones, para sus reportes de la actividad. Nos ha tocado maestros que hicieron una cosa muy interesante y no tienen fotografías de la interacción de sus estudiantes con sus pares de España o de Irlanda, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante también documentar sus actividades, ya sea en video o en fotografías. Y hasta aquí terminamos. Creo que, Anita, creo que estoy al tiempo. Muchísimas gracias. Si nos cortan, tienen nuestros correos electrónicos ahí. Sí. Tienen nuestros correos electrónicos para que cualquier duda que tengan o comentario, con todo gusto se pueden dirigir con nosotros. Ya, bueno, ya, y sí, igual a nuestros correos también los acabé de copiar en el chat, por si alguno lo quiere ver. El Drive, pues la idea es que quede ahí, lo vamos a dejar un tiempecito con las presentaciones y todo para que ustedes puedan descargarlo, se puedan comunicar con nosotros, bueno, en fin. Entonces, muchísimas gracias, no, el tiempo justo, perfecto, Ángel. Muchísimas gracias por participar, por todo este esfuerzo que sé que has hecho de tu tiempo para participar en la CHEC. Como siempre, un aliado para Colombia y para Latinoamérica invaluable eres tú y la Universidad Veracruzana. Y entonces también muchísimas gracias a todos los participantes. Estamos a la orden, como ya les mencioné en el chat. Y pues entonces, si quieren, cerramos y nos pasamos ya de una vez a nuestra sesión de clausura de este magnífico evento que ha sido la CHEC 2020, que igual ya sabemos, para que ustedes lo tengan en pendiente, pueden seguir estando conectados por el app en el celular 8 días más hasta el próximo jueves para hacer estos ejercicios de networking y también poder, digamos, participar, concretar cosas en estos temas como COIL, por ejemplo. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Muchísimas gracias. Chao. Chao, un besito. Igualmente, saludos Miriam, gracias por todo y saludos Marcela. Todos, por supuesto. Listo. Gracias. Gracias, Catalina.